Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y continuamos con el pensamiento de Martin Heidegger. Estábamos viendo una breve introducción. Bueno, breve. Lo breve sí bueno, dos veces bueno, decía Gracián, pero en este caso no tiene pinta de que vaya a ser breve. Bien, insisto, estábamos viendo una introducción al pensamiento de Martin Heidegger, fundamentalmente a su pensamiento de ser y tiempo. Y estábamos discutiendo la cuestión de la diferencia entre el modo de comportamiento teórico propio de el quehacer científico y el modo de comportamiento preteorético o cotidiano, que es el modo habitual de la vivencia, no del vivir, que es aquel cuya estructura va a tratar de escudriñar Heidegger en su obra. Bien, tenemos por tanto que el plano teórico es el plano de la reflexión, es el plano del conocimiento científico, es el plano de las ciencias, bien, de los juicios científicos. Mientras que, por otro lado, el plano pre-reflexivo sería ese plano existencial, que consiste en vivir la propia existencia, es decir, en existir. Estamos en el plano del yo soy, no en el plano del yo pienso, que sería el plano teórico, sino en el plano del ego sum, del yo siendo, ¿no? Del encontrarme a mí mismo como vivo, del estar siendo en tanto que vivo, ¿no? El cómo me encuentro, sencillamente, ¿no? Que preguntábamos a nuestro querido vecino. Estoy tocadete. Pero bueno, eso no impide para que podamos continuar. Bien, entonces habíamos dicho también que la apertura, el rasgo de la aperturidad, son o es el conjunto de los AIs del Dasein, ¿no? El conjunto de los modos de encontrarse que tiene el Dasein a lo largo de su vivir. Y que la existencia consiste justamente en ese vivir, ¿no? En ese estar existiendo, en ese existir. Entendiendo pues al Dasein como una pura expresión de ser y también como comprensión de ser. Heidegger va a definir al Dasein como el ente que tiene que ser, en su caso, el suyo. Que tiene que ser su propio modo de ser, ¿vale? Y esto de propio parece de regaliz, parece como algo añadido, pero no lo es tanto, porque ya veremos, siempre estoy anticipando cosas, ¿no? Ya veremos la diferencia entre propiedad y impropiedad en la obra de Heidegger, si es que llegamos. Igual acabo yo antes, con mi propio vivir. Bien, quiero decir que igual me canso, no es que tenga intenciones más allá, que por otra parte, pues supongo que nadie comunicaría por aquí, pero bueno, en fin, para que no lleve a equívocos. Bien, dice algo así como que lo que acabo de decir, ¿no? El ente que tiene que ser en su caso el suyo, su propio modo de ser, consiste en atribuirte algo a ti mismo. Es decir, a mí me duele la espalda, ¿no? Es algo muy común. Nos puede doler la espalda alta o nos puede doler la espalda baja, pero en algún momento de su vida seguro que todos los seres humanos han sufrido dolor de espalda. Cuando a uno le duele la espalda, lo que te duele es tú mismo, ¿vale? Te dueles a ti mismo, tienes la vivencia del dolor y la tienes como propia, ¿no? Porque hay una apropiación de toda vivencia, que es uno de los rasgos del Dasein, ¿no? La capacidad de apropiarse de toda vivencia que le sucede, ¿no?
porque la experiencia del ser humano en el tiempo consiste justamente en la existencia, en el Dasein. Mientras que por un lado, lo óntico tiene que ver con el nivel de los entes, es decir, con lo fisiológico, con lo morfológico, con lo que es contingente o variable, podríamos decir que, de algún modo, la tradición filosófica ha entendido la esencia de lo humano, que en Ser y Tiempo se denomina Dasein, también como un ente y no como un ser. Es decir, que cuando decimos conciencia, vida psíquica o mente, lo que se está entendiendo es una sustancia. Bien, una sustancia. Incluso en Husserl, aunque es más discutible, pero que lo que nos interesa y el rasgo fundamental, como lo vimos ayer, el rasgo óntico fundamental del Dasein, es que es ontológico, que es comprensión de ser. Lo ontológico tiene que ver con el nivel de la experiencia, no con el nivel de los entes, sino con el nivel de la percepción. Es decir, no con los entes, sino con el ser de los entes, con el ser de esos entes. ¿Por qué? Porque es lo que permite dar existencia a esos seres. Permite hablar de seres existentes o seres que existen, que son invariables en todos los sujetos. Bien. Denme un segundo. Que mi vivencia está reclamando a mi comportamiento teórico un tiempo. Y como no me apetece cortar el vídeo y empalmarlo, pues cuento con su amabilidad para esta espera, que al final no fue para tanto. Además, como supongo que la gran mayoría de las personas consumen este tipo de vídeos a velocidad por 2, porque así se adecúan al aceleracionismo de los tiempos, pues tampoco creo que sea tan grave. Bien, continúo. Entonces habíamos dicho que las ciencias son fruto de un comportamiento posible del ser humano, en concreto el comportamiento teórico, como un modo posible de comportamiento. Pero este modo teórico no es el que define al ser humano, ¿vale? Para Heidegger, el pensar no define al ser humano. Va a ser Hannah Arendt la que va a decir que el plano ontológico fuerte del ser humano para los griegos era la teoría, ¿no? El theorein, es decir, los espectadores, los observadores, los que están expectantes, viéndolo desde una perspectiva objetivante. Desde el punto de vista de Heidegger, según Arendt, el plano ontológico fuerte del ser humano no es la teoría, sino la práctica, ¿no? La praxis. Porque no somos animales ni somos seres racionales, sino que esto es una mala interpretación del Choon Logonejon. El Choon Logonejon no dice animal racional, sino que, de acuerdo con la traducción de Heidegger, que puede ser más o menos criticable, aquí no voy a entrar porque tampoco soy filólogo, la traducción debería decir ser vivo que habla, o ser vivo cuya característica fundamental consiste en hablar. Bien. El ser humano, por lo tanto, tiene una dimensión pragmática. Hace cosas estando vivo, ¿no? Esta dimensión pragmática se ejemplifica a través del comportamiento, ¿bien? Un comportamiento pragmático, que consiste en decir que antes de hacer teoría estamos vivos a la manera humana, lo que explica la analítica de la existencia, es decir, el ser un Dasein, es decir, el existir. Bien.
El Dasein no es un ente, ya lo hemos dicho, sino que consiste en el modo en que yo existo. Y este modo en que yo existo es completamente distinto y no tiene nada que ver al modo en que existe este libro. Bien. Este libro es un ente. Tiene un modo de ser particular, en concreto, ser inanimado. Yo no soy un ente. Podríamos decir, no soy un ente al uso, sino que soy un tipo de ente distinto. A los entes que están ahí, literalmente, están ahí, que están ahí a la vista de un modo específico ante los ojos, que son ónticamente determinables, como lo es este libro, Heidegger los va a llamar Vorhandenheit. Bien. La Vorhandenheit consiste en el ser ante los ojos. ¿Vale? Es el tipo de mirada objetivante que consiste en presentarse ante la experiencia como un ente ante los ojos. Ya veremos cómo luego Heidegger va a hablar de los objetos Zuhandenheit, a la mano, que son mucho más fructíferos en su análisis. Pero los objetos Vorhandenheit son aquellos que solo están ante la vista. Se me ocurre, por ejemplo, las nubes. Las nubes son Vorhandenheit. O un cuadro es Vorhandenheit. Está ante la vista. Solo está ahí para ser observado. Tienen ahí por detrás el cuadro de una serie de casitas de pájaros con un pajarito en medio. Si no lo ven muy bien, se lo he descrito. Ese cuadro está a la vista. Pero, si bien es cierto que yo todavía no me había parado a mirarlo. Bien. Porque no me interesaba. Porque, sin más, era un cuadro más de la habitación. Como hay tantos, ¿no? Como tantos otros objetos, como este que está aquí. Bien, que debe ser como un tamborín. Ese objeto para mí también está a la vista. Podría estar a la mano si yo supiera tocar el tambor, pero como no es el caso, es un objeto más. Bien. Continúo. Entonces, ser Dasein consiste en ser ahí. Consiste en el ahí del ser. La característica ontológica esencial del Dasein consiste en comprender en su ser, comprenderse en su ser o comprender su propio ser con algún grado de explicitud. Consiste en saber cómo se encuentra con algún grado de explicitud. Por ejemplo, a mí me dicen en un examen que me han visto copiando. Bien. Pero yo no copio. Porque yo no soy un copión. Bien. Entonces, por mucho que a mí me acusen de haber copiado en un examen, yo soy perfectamente consciente de que no soy un copión. Porque yo no copio. Bien. Porque si copiase sería un copión. Y en tal caso me podrían decir que me han visto copiando. Pero es que yo no copio, ¿vale? Yo nunca haría eso. Porque considero que es una cosa que no va conmigo. Sencillamente, ¿vale? No me puedo apropiar de algo como copiar. No me sale a hacerlo. Por lo tanto, cuando alguien predica de mí que me ha visto copiando, o que yo soy un copión, pues le podría decir tranquilamente que yo no soy eso. Porque yo conozco mi ser de una manera explícita y en tanto que tal, sé perfectamente que no soy un copión. Bien. Entonces, esta comprensión de su ser consiste en la comprensión íntima de uno mismo. Es la explicitación de cómo eres sin procedimientos cognitivos. Yo puedo decir que no he copiado, no porque pueda demostrar mediante procedimientos técnicos y cognitivos
que no he copiado, sino por el hecho puro y simple de que no soy un copión. ¿Veis? O como si a mí me acusan de estafar. Usted es un estafador. Y yo diría, señora, mire usted, yo no soy un estafador, porque yo no sé estafar, va a empezar. Y en segundo lugar, jamás lo haría, porque considero que es algo que no va conmigo, que no está en mi ser, ¿vale? Que no funciona conmigo. Por lo tanto, no tengo que aludir a nada más que a mi propio ser para defenderme a mí mismo. Bien, no necesito, mediante procedimientos cognitivos, técnicos, tecnológicos o científicos, demostrarle a alguien que algo que no soy, porque simplemente yo sé cómo soy, y como sé cómo soy, puedo decirlo y afirmarlo con rotundidad y con absoluta seguridad. Bien, porque tengo una comprensión de mí mismo íntima, porque tengo una interpretación firme y apropiada de mí mismo. Una interpretación, un ser que es subyacente, es decir, que manifiesto mi propio ser en la interpretación que hago de mí mismo. Bien, es decir, que el ejercicio de interpretarme modifica también mi propio ser y forma parte de la comprensión que hago de mi propio ser y de mí mismo. En cada caso, el mío. O en cada caso, el de cada cual. Bien, por lo tanto, habría dos modos de comprenderse. Una explícita y otra más subjetiva. La subjetiva tendría que ver con los humores, ¿no? Con el mundo emocional, que es el mundo básico donde se sedimenta, donde se asienta, donde se fundamenta el comportamiento teórico de la persona. Y aquí tengo un par de citas. Una de Husserl que dice: el yo psíquico es una unidad de conciencia y a la vez una vivencia. Bien. Pero bueno, es que ya estamos en otro plano, ya no estamos en Husserl, ya aquí ya no hay conciencia. Lo que hay es Dasein, lo que hay es comprensión del ser, lo que hay es ser a la vista, etc. Bien. Estábamos con el tema de las emociones. Todas las emociones humanas se plantearon a lo largo de la historia de la filosofía como lo irracional. Por eso no se desarrolló la ciencia del comportamiento, o al menos una teoría rigurosa acerca del comportamiento, porque precisamente acerca de lo racional no cabe hacer ciencia. Este es el gran error de los planteamientos filosóficos racionalistas modernos. Al considerar las emociones como algo irracional y no caer bajo el arco de la racionalidad, no se intentó comprenderlas, sino que se las apartó, se las ocultó o se las reprimió. Bien. No será hasta principios del siglo XX cuando se empiece a cuando empiecen a aparecer las primeras ciencias del comportamiento, es decir, la psicología. Una ciencia del comportamiento de la persona coherente con su medio, con, digamos, con la vida de cada cual, con la vida que hace cada uno con los demás. Cabe decir que la psiquiatría sí que estaba bien desarrollada, pero la psicología no. Es decir, se trataba lo irracional cuando salía de sus goznes, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando era lo suficientemente disruptivo a nivel social como para que obligara a determinadas instituciones del Estado a intervenir ahí. Pero no era analizado en el común de los mortales, sino que simplemente era tratado como algo irracional y por lo tanto ingobernable y por lo tanto incognoscible o ininteligible. Bien, entonces, el modo primario
o el modo pragmático de ser consiste en la existencia o Dasein. El Dasein es un ente con una comprensión de sí mismo, con una comprensión de su propio ser, que se agota en la propia comprensión implícita o explícita de sí mismo. Yo, o cada cual de nosotros, se comprende de una manera preteórica, más o menos explícita. Cada cual sabe cómo es. Y debe saberlo. Y no hay otra manera, ¿vale? No hay persona que no sepa más o menos cómo es. Entonces hablamos de un infante que ni siquiera sabe articular palabra. No en balde por algo, ¿no? Porque hasta que no tiene palabra no es capaz de generar su propio yo. Vaya, no sé dónde he dejado el paño aquí. Estoy muy malito, gente. Manden una ambulancia. Bien, continúo. Cuando comprendo mi ser, estoy abierto a mí mismo. Yo no soy ustedes, que me están viendo, sino que concibo mi propio ser, mi propio mí mismo, de una determinada manera. Cuando me comprendo a mí mismo, cuando intento comprenderme, es cuando estoy abierto a mí mismo. Bien, un libro o un teléfono o una botella, bien, no están abiertos para sí mismos. Porque, entre otras cosas, no se hablan a sí mismos. Y en la misma medida en que no están abiertos para sí mismos, tampoco lo están para el mundo. ¿De acuerdo? Uno se abre a sí mismo en la medida en que se comprende, es decir, comprende su ser. Y esto es lo que determina mi propio modo de ser, es decir, es la característica óntica del Dasein. Pero no es la característica óntica de un libro o de un perro o de, yo qué sé, unas llaves, ¿vale? Que tengo aquí. ¿Vale? No lo es. Bien. Insisto. Y es que parece muy repetitivo y en realidad lo es. Pero bueno, es que hay que asentar bien estos conceptos. La peculiaridad óntica de cada cual es que comprende su ser. Y en la medida en que lo comprende, está abierto para sí mismo. En esto consiste la determinación óntica del Dasein, es decir, en que el Dasein es ontológico. Lo que yo soy, lo que somos, no es objetivable, no es corpóreo, no es físico, sino que consiste en una comprensión de nuestro propio ser como un fenómeno, ¿vale? Como una percepción. Bien. Bien. Entonces, la peculiaridad óntica del Dasein es que es un ente ontológico. Bien. El Dasein es ontológico. Nuestro modo de existir es estar siendo en una determinada comprensión del ser, de mi propio ser, de mí mismo, de mi ser, con respecto al mundo, con respecto a las referencias que me rodean. Este ordenador, este foco, la cama, los auriculares, el ratón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salga de mi casa habrá más. ¿Bien? Y por lo tanto, nuestro modo de existir tiene una dimensión situacional, una dimensión contextual, una dimensión de remisiones de significados o un horizonte de sentido, ¿vale? Un mundo. Bien. Estar vivo para mí es vivir. Tener la comprensión de mí mismo en cada situación, es decir, con los otros y con las distintas maneras de ver el mundo que me rodean y que me están constantemente bombardeando, ¿no? Vivir es vivir en una comprensión del ser. Es una determinación óntica que consiste en ser ontológica, porque es un modo de ser
y no de conocer en la vida humana. El escenario donde se refleja nuestra determinación óntica más fundamental es que nuestro modo de ser es conocer nuestro ser de una manera más o menos explícita que despliega posibilidades, es decir, que consiste en estar abierto a mí mismo. Consiste en un horizonte de posibilidades de actuar genuinas. Consiste en hacer lo que verdaderamente te gusta. Lo que verdaderamente aceptas como algo que has decidido en tu propio fuero interno. Aunque interno no habría que decir, pero bueno, sí, ¿no? Bien. Y hemos dicho que teníamos dos conceptos fundamentales. La Seinsverständnis, que hoy ha aparecido mucho, que ya la vimos anteriormente, y algo que está simplemente a la vista, ¿no? El libro. La Vorhandenheit. Bien. Bien. En el próximo vídeo retomaré el asunto, intentaremos ver la comprensión del ser o Seinsverständnis a través de la obra de Heidegger en el parágrafo cuarto y poco más, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.